Vamos a grabar para las... Bien, entonces venimos de una biología que tiene toda una programación del pasado y cuando nosotros queremos hacer un cambio, es importante decirle a esta biología, todo este sistema que es perfecto, decirle, hazme el favor y yo me hago cargo. Yo me hago cargo de este proceso. Gracias por lo que me estás mostrando, pero aquí y ahora yo estoy en el presente haciendo un cambio y te lo informo y eso lo podemos hacer a través de la respiración, ¿ok? Yo soy ahí de Gallardo para las personas que no me conocen, ¿ok? Soy psicóloga, soy especialista en psicosomática clínica, que es lo que vamos a ver hoy, el tema de las alergias. Bueno, también soy consteladora familiar, soy astrogenóloga, reikista, sexóloga y todas las artes, como a mí me gusta llamarle. Bien, y soy una maestra y también una aprendiz, ¿ok? Todos los días dispuesta a aprender de la vida y de todo lo que nos muestra en este camino. Bien, ustedes están, no sé si, bueno, se unieron desde el grupo de Mago porque fue donde pasé el enlace, ¿ok? Y algunas personas me decían, ¿por qué se llama Mago si no tiene tu nombre? Bueno, y hay una pequeña anécdota que les voy a contar. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de magisterio, que tiene que ver con la educación en los países, magisterio tiene la palabra magia. Em, si nos vamos a magistrado, que tiene que ver con las leyes, tiene la palabra magia. Y si se dan cuenta, hay un símbolo allí, porque la mente entiende el símbolo. Y hay un símbolo en los magistrados que ustedes los ven cuando están en la corte, tienen una bata negra, ¿ok? Y tienen un mazo, ¿ok? Para impartir la ley. Allí hay una magia, allí hay un acto de psicomagia. Cuando van a la universidad, los muchachos cuando se gradúan, cuando nos graduamos, ¿qué nos ponemos? La toga, el birrete, la toga y el birrete. ¿Y qué tenemos en la mano? El rótulo este del diploma. Ahí hay una magia, como que con esto hago magia. Que muchas veces no entendemos los símbolos que constantemente están en el mundo, que las grandes personalidades, los que dirigen todos estos sistemas, saben usar esos símbolos. Y si vemos el símbolo del mago, el mago, si nos vamos a mago Merlín, usa una toga, o sea, una bata también larga, y la varita, que es una manera de decir, con esto tengo el poder de ir hacia adelante. Entonces todos somos magos y magas, y muchas veces no sabemos usar ese poder. Y andamos por la vida desprotegidos porque no sabemos internalizar nuestra magia. Y entonces cuando tengan un conocimiento, porque conocimiento es importante adquirirlo, también es importante que ese conocimiento se haga cuerpo, o sea, que ese conocimiento sea capaz de vaciarnos, ¿ok? ¿De vaciarnos de qué? De vaciarnos de creencias, de vaciarnos de miedo, de vaciarnos de todo lo que en el camino nos va haciendo un lastre. Yo les compartí por el grupo de magos que hoy es la luna llena en Escorpio. Y no sé si muchos de ustedes se preguntaron, bueno, y esta nos viene a hablar de la luna y es una clase de alergia. Ok, si ustedes ven la luna, tiene 4 fases y la luna, ese satélite maravilloso que tenemos, nos dice, lo único constante es el cambio porque nos muestra las fases de la luna. Y cuando llega la luna llena, nos dice ahora hay que vaciarse otra vez. Y la vida es eso. La vida es un continuo aprendizaje y siempre aprendemos algo, nos vaciamos de otra cosa para poder llenarnos de otro aprendizaje
y siempre en continuo cambio, porque probablemente lo que nos sirvió, la instrucción que nos sirvió el año pasado, este año ya no nos sirve para el camino que queremos emprender. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, hoy vamos a tener una masterclass sobre las alergias, que es un tema que me vienen solicitando desde hace un tiempito, y dije, bueno, vamos a darla. Entonces vamos a compartir pantalla. Y bien, mi escuela se llama Asentir Mágico. Asentir es uno de los órdenes del amor de las constelaciones familiares, donde es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, asentir a todo como es, asentir a lo que ha pasado, porque el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente y lo que sigue después del presente es responsabilidad de nosotros. Bien, entonces cuando no asentimos a la vida como es, estamos mirando atrás y nos perdemos del momento presente y nos perdemos la oportunidad de hacer cosas nuevas. Y mágico porque hacemos magia. Todos los días hacemos magia y nuestro cuerpo hace magia. Y está haciendo magia en este momento con la información que ya está archivada en este inconsciente biológico. Bien, entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó desde hace mucho tiempo, que cuando yo veía la palabra alergia, se me parecía mucho a alegría. Alergia, alegría, con la diferencia de que la R y la G son las únicas que están como que descolocadas. Y si todo tiene que ver con la palabra, porque el mundo se creó a través de la palabra, entonces en la palabra alergia hay una información. En la palabra alergia te está diciendo, hey, hay una alegría que como que está en desorden, ordénala. Entonces, ¿cuándo perdiste la alegría? ¿Qué pasó en ese momento cuando te diste cuenta que tenías una alergia? ¿Qué te detonó? ¿Qué pasó contigo? Entonces, la alergia, ello significa otro, es decir, hay una desviación. Podemos tomarlo como que se desvía la mirada del causante hacia otra cosa. O sea, la terminología alergia viene de desviar la atención. Es como que nuestro cuerpo te está diciendo, hay algo que pasó, pero quiero que desvíes la mirada hacia otro lado, que le eches la culpa a otra cosa, porque necesito protegerte de una información que está en el inconsciente. Por eso muchas veces cuando vamos a terapia y te preguntan, sea que vayas a una terapia de la nueva medicina germánica o biodescodificación, constelaciones familiares, si te pregunta cuándo fue la primera vez, a veces no te acuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste ese brote de alergia. O cuando te dicen qué pasó con ese causante de esa alergia, con esa emoción, cuando se detonó, no, a veces no nos acordamos, no tenemos ese recuerdo. Y eso corresponde a una actuación de nuestro cerebro. Entonces, alergia con el significado de actuación, es la acción que produce. Entonces, junto significa, la alergia significa una reacción adversa. Y esto tiene un sentido biológico, por eso la masterclass se llama el sentido biológico de las alergias. El término alergia fue acuñado en 1906 por el doctor Clemens von Pirket para definir un tipo especial de respuesta inmunológica o defensiva frente a sustancias que normalmente no inducen reacciones en la mayoría de las personas, porque hay personas que son alérgicas al camarón, son alérgicas a un maní, son alérgicas a cosas que para la mayoría de las personas es un alimento,
no tiene nada que ver, o sea, no es peligroso. Entonces, ¿qué hace que una persona reaccione a eso? Es lo que vamos a ver en este taller. Entonces, el origen de una reacción alérgica no está, por tanto, en el agente que la produce. Ya tenemos que saber entonces que no es el maní, no es la gamba o camarón, aquí en España se le dicen gamba, no es en sí el pan o el gluten, la leche, sino que es una respuesta que está en la propia persona. No es culpable el alimento o la cosa, la situación, el polen, no es culpable, sino que tiene que ver con una situación del propio individuo. Claro está acá. Entonces, antes se creía que la mayoría de las alergias, o sea, que la mayoría eran coyunturales, es decir, que correspondían a situaciones que la persona puede vivir desde que nace hasta el presente, ¿ok? O sea, a lo largo de la vida. Entonces, a eso se le conoce como coyunturales, son un conjunto de circunstancias, hechos importantes o impactantes que determinan una situación o epigenética, en este caso el inicio de una alergia. ¿Okay? Hay una situación importante donde la persona vive un evento que lo marca como el inicio de esa alergia. Y antes se creía que correspondía en la mayoría de los casos a alergias coyunturales. Ya hoy, a través de la ciencia, a través de la epigenética y todo lo que ha avanzado, se ha avanzado en este contexto, se ha podido comprobar que la mayoría de las alergias son estructurales, es decir, que vienen de nacimiento. Por eso es que hay muchas personas en las publicaciones que puse y en los que me escribieron por correo, me dice, es que yo tengo un niño, o una niña, o un bebé que tiene alergia. Entonces, si nos vamos a que las alergias tienen que ver con un evento, dice, bueno, pero ese bebé no ha vivido ese evento. ¿En qué momento se pudo producir? Y ahí es donde vemos que muchas de las alergias, un porcentaje mayor de lo que se creía antes, son estructurales. O sea, que vienen en el nacimiento, vienen en la gestación, que ahí vemos también el proyecto Sentido, o vienen del transgeneracional. Transgeneracional nos referimos, para que entiendan bien qué significa el transgeneracional, ustedes y sus hermanos forman una generación. Sus padres forman una generación, los abuelos otra generación. Cuando cuando vamos nosotros a la mirada a nuestros padres y más atrás, eso se conoce como transgeneracional. ¿Okay? Entonces es un término que van a estar escuchando seguido en esta masterclass. Bien, entonces el nombre sentido biológico es un término del doctor Rutger Hammer de la nueva medicina germánica. ¿Ok? Entonces es la forma en que nuestro inconsciente biológico se adapta a las situaciones externas, es decir, sean reales o imaginarias, a través de nuestra biología. Hay un inconsciente biológico que es el que organiza todas las funciones que está ejecutando el cuerpo y que nosotros no nos enteramos. Entonces veremos que la alergia tiene un pleno sentido biológico. Realmente la alergia lo que quiere es protegernos. Parece como contradictorio porque muchas veces una alergia, sobre todo las alimentarias, son tan complicadas, pueden ser tan agresivas que muchas veces la persona puede estar en riesgo de perder su vida por una alergia alimentaria. Entonces, ¿qué pasa? Se puede ver como contradictorio. El cuerpo te quiere proteger. ¿De qué te quiere proteger? Entonces, vamos a ver que la alergia en sí es un sentido de supervivencia. Entonces, comenzando les dije que soy consteladora familiar, soy psicóloga y soy especialista en psicosomática clínica. Y a veces se cree
Aquí les explico el término para que no se confundan, que a veces creemos que psicosomático es alguien o que está inventando un síntoma o que está mal de la cabeza. Y psicosomático se refiere psique de mente, alma y somático de orgánico o cuerpo. O sea, se origina en la psique y luego se manifiesta en el cuerpo provocando consecuencia en el organismo. Entonces el término psicosomático se refiere a la explicación que le damos a esa unión que hay entre mente y cuerpo. ¿Ok? Cuando el cuerpo va a atender a nuestras emociones, porque es lo que hace. Entonces, en síntomas clásicos, la función del moco de una alergia respiratoria. Vamos a ver cuáles son los síntomas clásicos de una alergia. ¿Qué pasa cuando una persona tiene rinitis y le ataca una alergia? Empiezan ahí ciertos síntomas y lo principal que vemos, por ejemplo, una rinitis es el moco. ¿Cuál es la función biológica del moco? Tu cerebro dice, hay un agente que hay que proteger al cuerpo de este agente. Manda al moco para que lo detenga. Hey, detente ahí. Tú no vas para ninguna parte porque tú no entras a este cuerpo. Tú eres culpable y ahí le leen la cartilla al cerebro que ya tiene ese recuerdo de algo que pasó, ¿ok? Ya le lee las funciones y manda el moco como una manera de proteger al cuerpo. Luego viene el estornudo para sacarlo, porque la función es esa, te voy a proteger. Ya luego la persona entra en toda esta situación difícil, toda esta catarsis, me siento mal, como consecuencia de estar estornudando, se me ponen los ojos rojos y toda esta situación. Y una de las cosas que es bien interesante, porque la vida es un misterio, pero al mismo tiempo es como interesante, porque todos los síntomas nos dan pista de lo que está pasando. Entonces, cuando una persona llora, se le ponen los ojos aguados, rojos, la nariz roja, empieza a destilar agua, como que llora por todos lados, se le pone la voz también un tanto apagada. Y la rinitis hace eso. Entonces, por allá hay pistas. Por allí tenemos las primeras pistas. ¿Cuál es el dolor que está escondiendo esta situación que le decimos rinitis? ¿Ok? En caso de la función de un eczema, o lo que llamamos una alergia cutánea, cuando hay un eczema, puede haber como que comezón, ¿ok? Y una de las cosas que hacemos ante el eczema es, "Oh, no me toques, mira cómo tengo la piel, no me toques", o sea, hay una barrera. Entonces, ¿de qué sospechamos? ¿Cuál es la pista ante esa barrera? Es un conflicto de separación. ¿De quién me separé? ¿Qué pasó? Hubo una agresión que la sentí en la piel. Y la piel es el órgano más grande del cuerpo. En la piel hay mucho. De hecho, para la piel voy a dar una masterclass aparte porque la piel es muy amplio. Cuando vemos la función de la hinchazón en una alergia, que puede ser cutánea o respiratoria, la hinchazón, ¿qué es lo primero que necesita el cuerpo para que haya una hinchazón en el cuerpo? Necesita agua. ¿Y agua que nos remite? A mamá. Que nosotros venimos del agua. En gestación estuvimos en el agua. De hecho, al mar de la tierra se le conoce como el gran útero de la tierra. Por ahí tenemos otra pista. O sea, la vida siempre nos está dando pistas. Entonces, las alergias son componentes de la repetición de patrones de angustia, la grabación de los cuales incluyó la presencia de una sustancia química, usualmente una proteína. Ya eso lo vamos a explicar ampliamente. Pero hasta ahora, observen, dense cuenta
que el hecho de que alegría y alergia se parecen y estén cambiados tiene un sentido, porque la alergia se produce ante algo que causa un malestar, causa un dolor, causa una tristeza o causó una tristeza que ya el cuerpo la sigue somatizando, porque para nuestro inconsciente el primer evento que disparó esa alergia no está en el pasado, o sea, el inconsciente no sabe si estamos en el año 1800, si estamos en el 2020, si estamos en el 80 y tanto, si estamos en el 2024. Para el inconsciente es igual, estamos en el presente. ¿Ok? Entonces, la presencia de la sustancia en sí misma reestimula la grabación entera con todo lo que estuviera incluido. Mal funcionamiento físico, angustia emocional, o sea, la alergia trae al recuerdo la situación que en un primer momento se originó. Entonces vamos a ver qué es un biochoque o un psicochoque. Okay, y aquí me gustaría que cada uno de ustedes que son conscientes de la alergia que cada uno está padeciendo, o ustedes o su familiar, entonces empiecen a recordar cuándo fue la primera vez que sintieron esa alergia, ¿ok? Es importante cuándo fue esa primera vez que pasaban, esa primera vez. A veces no tenemos el recuerdo tan claro, como que, o sea, porque es que nos pasa muchas veces que sabemos que nuestra función principal o nuestra misión principal es hacernos cargo de nuestra vida. Y entonces temas importantes los olvidamos. Y también allí hay una función biológica. ¿Ok? Entonces busquen ese recuerdo. Ah, ¿qué estaba haciendo esa vez? Bueno, fue durante el colegio. O recuerdo que estaba pasando tal evento. Me recuerdo que tenía tal edad. O sea, todo lo que recuerde sobre esa alergia, cómo fue que la detonó. ¿Ok? Entonces van a reconocer el acontecimiento de la vida cotidiana que llega de imprevisto, brusco e inesperado, porque la alergia viene siendo una manifestación que busca borrar un recuerdo o que busca suplantar, ¿ok? Suplantar un recuerdo que fue brusco. Aquí le pongo, vamos a ponerle un ejemplo. Imagínense que van por la calle tranquilos y de repente llega una persona, un hombre, vamos a poner un hombre, siempre le echamos la culpa a los hombres, pues aquí hay más mujeres, habemos más mujeres. Okay. Entonces imagínense que llega un hombre y pone una pistola y vas con tu niño, por ejemplo, cuando tenemos un hijo cerca, o sea, nuestra función de madre se activa, pero mucho más. Entonces resulta que en ese momento tu corazón se altera, se te disparan tus niveles de estrés y el cerebro no es que se queda quieto. O sea, ya hay una alteración de la biología de cómo viene haciendo su trabajo normal y el cerebro activa las alarmas y dependiendo de cómo sea ese estrés en mayor o menor grado, allí va a haber algo que el cerebro va a decir, alerta, alerta, esta persona se me puede morir. Y si ya hemos hablado de que la función de nuestra biología, del inconsciente, de nuestro cerebro, que es el que comanda todo el sistema celular, es la de mantenernos con vida, allí van a salir. A mí me gusta siempre ponerle así como personaje para que se entienda mejor a través del símbolo. Entonces imagínense que del cerebro llegan y activan todas las cámaras y vamos buscando el agresor, buscando el agresor. No vamos a ser alérgicos al ladrón, ¿ok? Eso no pasa. El cerebro busca un agresor químico, ¿ok? Entonces activa todas las cámaras, todas las alertas y lo que esté
en las inmediaciones es lo que va a decir, ah, este es el culpable. Entonces, ese culpable puede ser, si la persona estaba comiendo maní, ah, ese es el culpable. Si en ese momento lo que entró por los sentidos fue porque era primavera y estaban los árboles sacando el polen y fue lo primero que entró, entonces, ah, alergia al polen, por ejemplo. Entonces, el sentido de, hablando de los 5 sentidos nuestros, lo que esté más activado en ese momento con la alarma es lo que va a detonar. ¿Ok? Vivido de una manera aislada y no compartida con nadie. A veces nos pasa que hay cosas que no contamos. Lo del ladrón que nos quiso robar, probablemente se lo contemos a todo el mundo, ¿no? Y me pasó, y mira, y que yo estaba, y no, y vi la muerte pasar varias veces por mi cabeza, y es contarlo está bien, porque es una manera como también estamos drenando esa emoción. Pero hay otras emociones que no se drenan. ¿Cuáles son esas emociones que no se drenan? Por ejemplo, cuando, cuando se vive un conflicto amoroso, ah, este hombre me dejó, me dijo de repente que no quería estar conmigo, o cuando hay un abuso sexual, son cosas que no se cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se vive, mientras más en soledad, aislado, se viva la emoción, entonces más se enquista el problema emocional en nosotros. Entonces, también sin solución satisfactoria para mí se refiere a que los demás nos puedan decir, no, es que yo sé lo que te pasa, yo sé lo que a ti te pasa. No, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con este evento? Solo tú lo puedes saber. Por eso es que muchas veces decimos, pero bueno, lo he escuchado bastante, personas me dicen, no, no, ya yo sé lo que me pasa. Ajá, sabes lo que te pasa, pero lo resolviste el tema emocional. No, no, sigue el problema sin solución. Entonces eso no es. Porque cuando sabemos qué es, eso ya deja de ser un problema para ti, ya se soluciona, porque tu inconsciente lo va a soltar, va a confiar en ti. Ese software maravilloso que es nuestro inconsciente te va a decir, ah, eso era, listo, te doy el mando. Porque si no, no, porque es el encargado de mantenernos con vida. De intensidad dramática real o vivido o sentido como tal. Porque no todas las personas tienen la misma respuesta ante un evento. Si van dos amigas y el mismo asaltante las atraca a las dos, hay una que va, ah, no, mira, esto es para contarle a los amigos, esto es para reírse, esto no, y la vida hay que vivirla, alguna vez me tenía que tocar, y quizás lo toma de otra actitud, pero para la otra es un shock. Entonces, no todas las personas van a tener la misma respuesta inmunitaria ante un evento, porque va a depender de si la persona es altamente sensible, de si la persona ha vivido, ¿no?, un entorno hostil. No es lo mismo alguien que se crió en un barrio que está acostumbrado a esas cosas a que alguien de repente le salgan con esto, ¿no? O sea, lo va a vivir con mucha más intensidad. Entonces, en las alergias transgeneracionales, la toma de conciencia del origen de la problemática ya es suficiente para que la alergia desaparezca. O sea, a veces, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, yo tengo tal alergia, pero yo no he vivido un evento traumático tal y no lo recuerdo. Entonces, pero puede que una abuela sí, puede que un tío sí, que su mamá, papá, y eso ha pasado a través de la sangre, porque se heredan también los temas emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando podemos mirar o reconocer, saber de dónde viene, eso desaparece, eso puede desaparecer. Pero cuando la alergia es coyuntural, o sea, que ha sido algo que su origen es de sucesos ocasionados en tu vida, a lo largo de tu vida, a veces es más difícil
¿Y por qué es más difícil si nos pasó a nosotros que si le pasó a un familiar? Porque cuando le pasa a un familiar, como decimos en constelaciones familiares, se hace el movimiento y yo por mí, tú por ti, esto lo dejo contigo. Ya sé, el movimiento en terapia y se entrega la situación que no hacemos nada con eso. Pero cuando es nuestro, el tema está en que nos cuesta soltar. Entonces allí tiene que haber otra toma de conciencia, porque cuando seguimos con la rabia, no, es que yo todavía recuerdo lo que me pasó y yo esto no lo supero y no lo perdono. Entonces ahí el inconsciente dice, listo, lo mantengo retenido aún porque... Entonces quedó claro acá el biochoque, el psicochoque, lo que es un biochoque o psicochoque. Entonces, cuando la interrupción, estábamos hablando sobre las alergias transgeneracionales y sobre las coyunturales, donde les decía que en las coyunturales el tema es que cuesta, nos cuesta muchas veces soltar, es por aquello de que nos cuesta soltar, nos cuesta no perdonar, no perdonar, no, porque esto del perdón tiene sus aristas. Porque cuando decimos hay que perdonar, entonces de una vez ya estamos diciendo es que hubo algo malo que hizo el otro. Entonces es un tema, una paradoja que para la mente no funciona. Entonces eso es, yo le pondría un asterisco. Ciertas condiciones aplican cuando hablamos del tema de perdonar. A ver, aquí una persona me está diciendo, para que dure más de 40 minutos, no, no, no. No es que mi Zoom, este Zoom es un Zoom de pago. ¿Ok? Pero no sé por qué solamente agarró 40 minutos y se salió. Pues este es un Zoom de pago, no está gratuito. Vale, entonces en el caso de los niños observamos que no existe conflicto biológico como origen de la alergia, sino simplemente la decisión precoz de mejor yo antes que tú. Y esta es una situación que también la vemos en constelaciones familiares donde hablamos de la jerarquía. ¿Qué hacen los niños? Los niños se ponen primero, antes que sus progenitores, antes de que sus mayores. Y también es una respuesta inconsciente. Mejor yo antes que tú. Mejor yo llevo este síntoma antes que tú. Entonces es una respuesta, es un mandato inconsciente donde lo vamos a tomar. Al igual que nosotros, en la actualidad podemos estar tomando temas de nuestros ancestros, de igual manera los niños los hacen por sus padres, por sus cuidadores. Toman esa situación, mejor yo antes que tú. Por eso, ante una alergia de un niño, tenemos es que mirar qué le pasa a su mamá, qué le pasa a su papá, o sea, a sus progenitores. Primero, ver qué le pasa a los padres con respecto a ese síntoma. O sea, entonces ese síntoma se mira es a través de los padres. Entonces, en su primera infancia, la persona acata sus intrincaciones, tomando la decisión precoz de llevar la emoción de un antepasado y en algún momento de su vida un hecho conflictivo permite cumplir esa promesa. Yo les digo a mis estudiantes en constelaciones familiares que cuando nosotros llegamos acá, ya la mesa estaba servida. Realmente nosotros no tuvimos que hacer mucho. Llegamos a este mundo y ya todo estaba hecho. Pero también, así como llegamos recibiendo todo lo que ya estaba, nosotros también recibimos talento, recibimos fuerza, recibimos mucho, mucho de lo positivo que tienen nuestras vidas, pero también recibimos los conflictos no resueltos, los traumas, todo lo que han vivido a nivel emocional también en la familia. Entonces, cuando llegamos, también tenemos, una vez que somos adultos, también tenemos que dar. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de sanación, lo hacemos por nosotros y lo hacemos también por la familia, porque es una manera de compensar todo lo que hemos recibido.
no es como dicen algunas personas que, ay, pero qué malo que yo estoy por culpa de mi mamá pagando esto, por culpa del abuelo pagando esto. No, hemos recibido mucho y la vida es un equilibrio, que también es uno de los órdenes de las constelaciones, donde te dice que la vida es un equilibrio. Y así como has recibido, también vas a dar en compensación. Y la vida se va entre esta compensación, entre el dar y el tomar. Por eso, una alergia también es una manera muchas veces de compensar una emoción que alguien vivió de la familia y que tú la tienes, pero que tú la puedes resolver, porque todo lo que tenemos lo tenemos cuando tenemos la capacidad para resolverlo. Una de las cosas que tenemos que entender es que no somos víctimas. ¿Ok? Mientras nos creamos víctimas de una situación, mientras nos creamos que somos víctimas de la vida y que pobrecito yo y por qué no al otro, entonces no hay posibilidades de avanzar, no hay posibilidades de hacer algo diferente, porque la víctima no tiene ningún poder. Entonces la clave de las alergias está en la sintomatología. Los síntomas concretos que se produzcan en la persona afectada van a ser la guía que el terapeuta va a utilizar para avanzar en esa investigación y que por supuesto ustedes van a utilizar para comprender qué les pasa. ¿Ok? Entonces van a atender al sentido biológico y es muchas veces es también no maltratarnos, no decir a esta maldita alergia, em, que qué fea me veo con esa erupción, qué horrible, ¿ok? O sea, es atender a eso que nos pasa también desde el ser compasivos con nosotros y de saber que este sentido biológico, esa biología te está mostrando algo que para ti es importante, porque yo coloqué en un reel que puse por Instagram, donde les hablaba sobre una alergia que yo tenía en los ojos y esa alergia, si bien era complicada porque yo no, como otras personas, yo no podía usar nada, ni siquiera nada en el pelo, ni una basecita, nada. Yo recuerdo que desde a los 20 años yo estaba trabajando en un banco y el gerente un día me llamó y me dice, este, señorita, yo le voy a pedir que por favor se coloque algo en la cara, se arregle, porque usted está atendiendo a un público. Y yo le decía, no puedo porque tengo alergia al maquillaje, tengo alergia a las cremas, Me dice, pero es que así no vamos a funcionar. Usted es la cara que está, en ese momento yo trabajaba, yo era la que abría cuentas, o sea, estaba en servicio al cliente. Entonces, para mí era un gran problema. Entonces, claro, cuando vemos que esto se produjo para darme a mí una ayuda también, porque ¿qué estaba pasando conmigo en ese momento? Estaba servicio al cliente, ya me habían llamado la atención, la cara que das al público, los ojos representan la ventana de tu alma, lo que ves. Si se te enrojece, si hablamos de cuáles son las pistas, se te enrojece, si lagrimeas, hay una gran tristeza. Entonces, ¿qué me tocaba a mí mirar en mi árbol familiar? La tristeza de las mujeres, alguna situación, un conflicto que se detonó de alguien que vio algo que no le gustó, que le desvalorizó. Entonces yo, al tener la posibilidad de llevar esa alergia, de alguna manera estaba sanando en mí, sanando a las mujeres o a la primera mujer, porque no se trata de sanar afuera, se trata de que también he recibido esa herencia. Por eso es que somos seres cuánticos, cuánticos y energéticos, porque no es afuera, no es a la tía Gloria, a la abuela Josefina, es a la herencia que he recibido de ello. Y por tanto, como ser cuántico que soy, cuando tomo esa responsabilidad en mí, lo que sano en mí también lo sano a los demás. Esa es la manera como decimos que sanamos a los otros, en la manera en que nosotros nos convertimos cada uno en fuente de sanación para los otros. ¿Ok? Entonces, la clave de las alergias va a ser la sintomatología, lo que tú sientas, lo que te produzca, porque te está mostrando algo afuera que está dentro.
Entonces vea qué inteligente es la biología nuestra que nos va a mostrar eso que tienes que revisar. Entonces, la sintomatología, los síntomas concretos que se produzcan en la persona afectada serán las guías que el terapeuta utilice, que ya lo vimos. Entonces, la primera etapa, vamos a tener dos etapas en la alergia, que una es la etapa silenciosa y la otra es la etapa ruidosa. Nosotros tenemos 5 sentidos, que es la vista, el, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Entonces, en la etapa silenciosa, que es la etapa donde se produjo la agresión, allí va a estar lo que se programó. Y la manera como se programó a través de cada uno de los sentidos va a tener que ver con el tema en sí y con el órgano predominante nuestro. No todas las personas somos iguales. Hay personas que son más auditivas, que le afectan más los ruidos o que escuchan o que escuchan una información más que lo que emiten a través de la vista. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Esto se llama backup y es uno de los temas de programación neurolingüística. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un matrimonio, la mujer cumple años y ella es visual, o sea, su sistema predominante, su backup predominante es visual. Entonces, esta mujer, si es visual, va a querer que le den algo. Mira, que me dejo un collar, que me dejo un reloj, visual. Pero el hombre que es más auditivo, él piensa para sí, porque cada quien lo va a sentir como su sentido predominante. A mi mujer le va a gustar una serenata. Llega y le da una serenata, pero entonces ella no quiere decir que no le guste la serenata. Ay, sí, qué encanto, me gustó la serenata. Pero resulta que como es más visual, ¿qué va a pasar? Va a sentir que le debes algo. ¿Y dónde está mi regalo? O sea, ¿con qué se come eso? ¿Qué va a hacer con la serenata? Se fueron los mariachis, se fueron los músicos y ya, ajá. ¿Y dónde está lo físico? ¿Dónde me quedó lo que puedo mirar? ¿Ok? Igual que si la persona es más kinestésica, entonces le va a gustar más un perfume, le va a gustar más algo que tenga que ver con el tacto, que pueda tocar, o le va a gustar una comida. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo importante es de conocer cuál es nuestro backup o sistema predominante, porque en ese sentido todos somos muy diferentes y es una de las situaciones que más afectan a las relaciones de pareja, el saber qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiero yo, porque muchas veces las parejas no se entienden, porque uno, si el otro es auditivo, está esperando que le digas te amo, y la otra persona que es visual, no, pero te lo he demostrado todos los días te traigo cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que así funcionan también las alergias, en el sentido de por dónde se va a programar o cómo se va a identificar esa primera etapa silenciosa tiene que ver con con ese sentido predominante de la persona y también con el símbolo. Entonces transcurre en silencio esa primera etapa, por eso es que a veces cuando sucede la agresión, el trauma, la situación, puede pasar un tiempo, puede ser al día siguiente, puede ser en rápido, pues puede suceder rápido que la persona manifieste la conducta, manifieste la alergia, pero también puede pasar un tiempo, ¿ok? Y a veces hay personas que también les pasa que tuvieron un biochoque hace 7 años y vienen a manifestar la alergia o sea, al tiempo. Y eso también puede pasar. Y entonces cuando suceden con mucho tiempo, ahí vamos a ver las alergias transgeneracionales, porque ahí se está cumpliendo algo que se llama fechas aniversario. No sé si ustedes los han escuchado. Las fechas aniversario tienen que ver con que a esa edad específica una persona del pasado vivió ese evento y lo está mostrando la persona como una manera de lealtad, lo está trayendo al presente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la primera etapa es silenciosa. ¿Ok? El cuerpo empieza a obrar dentro en su biología, empieza a tomar esas cámaras
a identificar a un agresor que lo va a identificar como un agente químico, ¿ok? Como si fuera el agresor que ha atacado el cuerpo en ese momento y lo etiqueta como este va a ser el culpable de lo que está pasando. Y eso se conoce como alergeno. Entonces, el alergeno incriminado, lo que se paseaba por allí, cuando vuelve a encontrarse, sea que sea al día siguiente o como el caso de las alergias tardías, 7 años, tantos años después, es donde se va a producir la alergia como tal. Que les puse un ejemplo, ella muy enamorada está con su novio y le dice, te quiero, te amo, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y él le dice, ya no te quiero. Imagínense cómo se sintió esa chica que en ese momento le rompen el corazón y que estaba allí presente. El polen lo va a absorber, ¿ok? Entonces su cerebro interpreta, hey, vamos a buscar el culpable. Mira, lo primero que respiró, que sintió el agente químico, el polen, iba a ser el culpable de la alergia, ¿ok? ¿Qué se necesitó para que esto sucediera? Aquí hay un shock, pasó el límite superior tolerable y hubo una respuesta de estrés. Entonces allí el cerebro va a liberar el cortisol, la adrenalina, todas esas sustancias estresantes para el cuerpo y va a buscar entonces el responsable. Y allí se origina la alergia. Entonces, durante la primera situación, algo ha sido registrado por el cerebro, porque el estrés ha subido muy alto, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si hay un evento, pero no hay suficiente, o sea, el evento no alcanza este límite superior tolerable, no se produce una alergia. Por eso es que hay personas que les pueden pasar 1000 cosas y no producen una alergia, porque su límite superior tolerable no, o sea, está más alto. Mientras que hay personas más sensibles que su límite superior tolerable está aquí más bajito y pueden fabricar un estrés, perdón, una alergia ante una subida de estrés. Entonces cada uno tiene su propio límite, según su infancia, según todo lo que haya vivido en la infancia, según su manera de gestionarlo, si fue una persona que ya sabe lidiar con la frustración, si es más optimista y no el falso optimismo o positivismo de que sí, vamos a estar bien, no, sino el optimista en el sentido de que ya ha superado muchas pruebas y dice, y le ha encontrado el sentido de la vida. Entonces, para uno será alto y para otro será bajo. Cada uno tiene su propio límite superior tolerable. Y para la biología esto significa peligro. Entonces, cuando hay peligro, se va a registrar todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, el cuerpo es todo un sistema inteligente, todo una maquinaria sumamente inteligente, sumamente avanzada, que ante cada peligro va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, por la vida andamos creyendo, andamos de creyones, de que no, a mí no me va a pasar nada porque ya yo todo lo tengo identificado, ya yo sé de dónde viene mi cosa, ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé. Pero ese conocimiento, cuando está, es de la boca para afuera, que no se lo has informado a tu ser inconsciente, ¿ok? A cada una de tus células, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, va a continuar la situación. La segunda etapa, bueno, es la etapa ruidosa, cuando ya se manifiesta la alergia, se desencadena y aquí están todos los procesos de enrojecimiento, viene el moco, viene el estornudo, vienen todos los demás procesos, ¿ok? Entonces aquí se presentan los síntomas. Y recuerden qué es lo que vamos a hacer ante los síntomas, tener claro cuáles son las pistas. Quiere decir que la persona hace un conflicto biológico a partir
de esa situación, de esa primera situación, que puede ser como el ejemplo que les di, un asalto o le dieron una mala noticia, murió un familiar o en el caso de alguien que ha sido abandonado, ¿ok? Entonces, o una infidelidad que también puede causar un biochoque fuerte. Entonces, por fidelidad al antepasado, no consigue superar esa situación y lo somatiza con la alergia, en el caso de que sea una alergia transgeneracional. Entonces, lo importante es que ya con todo esto que les he dicho, ustedes sepan identificar que la alergia no es más que un mecanismo de su inconsciente que no ha sido actualizado, que en esa alergia el inconsciente está diciendo, todavía continúas en peligro, no sabe el inconsciente que hoy es 24 de abril de 2024, o sea, no tiene esa información y todavía continúa allí diciendo, a mí no me desmontes toda esta seguridad, porque todos estos guardianes que yo tengo, mi sistema inmunológico, los tengo allí para protegerte de ese agresor. Entonces, nuestra misión es informarle a nuestro inconsciente que ya en el presente no es necesario. ¿Ok? Entonces puede que tú no recuerdes cuando, cuando fue ese conflicto, pero tu inconsciente no lo olvida, registra cada cosa. Nosotros tenemos un archivo que es perfecto. Por eso cuando yo le decía en un principio que cuando nosotros adquirimos un conocimiento, la función de adquirir un conocimiento no es el de llenarnos de más información, sino el de vaciarnos. Si ustedes ven la naturaleza misma, cuando llega el otoño, que es una etapa que también es un símbolo que nos está diciendo, hay que vaciarse, ¿ok? Empiezan a soltar las hojas, los mismos árboles sueltan las hojas, ¿y las sueltan para qué? Porque va a llegar una etapa que es el invierno, va a haber más frío y necesita guardar todas sus defensas y si tiene todo el montón de hojas no va a poder con eso. Nosotros los seres humanos lo hacemos al contrario, cargamos tantos temas sin resolver del pasado porque no les hemos buscado una solución, no hemos ido a terapia, no nos hemos hecho conscientes de lo que nos pasa y entonces vivimos cargando dolores de espalda en situaciones que ya han caducado y siguen ahí con ese peso, con dolores en las rodillas, con hinchazón en el abdomen y toda la biología diciendo y cuándo es que este ser humano se va a hacer cargo de lo que le pasa, ¿ok? Porque todo nuestro cuerpo no es que esté mal, nuestro cuerpo es muy inteligente, toda nuestra biología está viva, es un sistema y ese sistema va a responder a otros sistemas. Ya lo decía Albert Einstein cuando él hablaba sobre, imagínense que esto es tan viejo de los tiempos de Albert Einstein, que era que tenía que ver con las partículas. Este es un tema científico, él llamaba como el desdoblamiento de la partícula, que era un experimento donde él decía que si a dos partículas las separaban, así pusieran una partícula muy lejana una de la otra, lo que hiciera una partícula lo iba a hacer la otra, porque eran del mismo origen. ¿Cuánto más nosotros, que somos millones, trillones, no sé cuántas, pero son muchísimas partículas que heredamos de todo nuestro sistema familiar, que ahora mismo en nosotros están haciendo vida y que se mueven de la misma manera, con las mismas emociones de lo que se manifestó antes. Entonces, lo que nosotros le imprimimos, la parte de la individualidad que nosotros le imprimimos, es la parte donde nosotros tenemos que hacer la responsabilidad de hacerlo diferente, en el sentido de que sí lo podemos reprogramar. Ahí es donde nosotros somos magos, ahí es donde hacemos a través del símbolo la magia y que ya los grandes, que son los que están en la cúspide de este mundo, saben cómo ejecutar ese símbolo, ¿ok? Porque nuestro inconsciente entiende más de símbolos.
Entonces, con esto, el inconsciente te está protegiendo del peligro que supone recordar el conflicto, recordar ese sufrimiento. Aquí les hice una tablita a manera de resumen de lo que son las alergias alimenticias y lo que son las intolerancias, porque este es otro tema. Hay personas que dicen, no, que yo soy alérgico al pan porque yo como pan y me hincho. Y eso no es una alergia, eso sería una intolerancia. Entonces, es diferente una alergia de una intolerancia, que no se confunda, por favor. La diferencia de una alergia alimenticia es que son poco frecuentes, mientras que una intolerancia son muy frecuentes, sobre todo en niños. Y en el caso de las alergias alimenticias, una alergia te puede llevar a la muerte porque es sucede sucede algo que es muy, ay, perdón, ay, ¿qué hice acá? Ya ustedes ven la pantalla que algo toqué y me salí. Ya va. Bien, entonces en el caso de las las alergias alimenticias son muy fuertes, ¿ok? Porque es fuerte una alergia alimenticia que son una de las alergias que te puede llevar a la muerte, porque hay una conexión cerebro, los dos cerebros, el sistema digestivo es otro cerebro. Cuando éramos un embrión, era un solo tubo neural, estaba conectado el cerebro con, con toda la parte del tubo neural. Cuando el embrión se fue desarrollando, se separó entre la parte mental y la parte emocional. ¿Ok? Entonces, vale. Entonces, lo que van a hacer es que me van a copiar las preguntas en el chat y vamos a leer algunas preguntas. Obvio que no puedo leerlas todas porque sería muchísimo. Sería muchísimo, pero también hay hay un taller de alergia que va a estar desde el día domingo por mi página web, va a estar a la venta por mi página web, que son 8 videos, ¿ok? Donde se explica el paso a paso de de lo que es todo el mecanismo de la alergia, cómo se produce, está lo que es el transgeneracional, por qué, cuál es la función de la alergia a nivel biológico, cómo se produce en cada persona, por qué un órgano sí, por qué otro no, cuál es la función de ese órgano para la situación que la persona está presentando, lo que quiere resolver, porque el órgano afectado pasa a ser también parte de la información de lo que quiere salir a la luz, ¿ok? Entonces, es un curso completo, son 8 videos y también incluye una guía práctica de la nueva medicina germánica donde aparece el sentido biológico de todas las alergias, ¿ok? O sea, la idea es que ustedes también puedan tener más información. Un curso como este, con tanto material, con tanta información, tiene un precio de 120 euros, ¿ok? Pero para ustedes, todas las personas que estuvieron en esta masterclass, he decidido dejarlo un descuento de 49 euros solo para las personas que hagan la compra desde acá hasta el domingo que sale el curso. Va a estar todo grabado y les queda grabado de por vida y con todas las actualizaciones, por supuesto, porque cada vez que sale una nueva información, también se actualizan los cursos. Bien, adicional, todas las personas que son mis alumnos van a tener una clase el último domingo de cada mes para preguntas, para que hagan todas sus preguntas. Bien, aunque el curso está muy completo y se entiende bastante. Es como el curso que a mí me hubiese gustado tener
para el momento en que estuve con estas crisis de alergia. Bien, entonces las personas que lo quieran adquirir me escriben a mi número personal, el más 34 672 965945. De igual yo se los dejo por el chat o en el grupo de magos, ustedes ven cuál es mi número de teléfono, ¿ok? Entonces el curso ya ha sido grabado, está en lo que es la parte del diseño. Dice Carito, ¿cuánto tiempo dura el curso? ¿Cuál es la página web? Mira, el curso aún no está en la página web. Va a salir el día domingo, ¿ok? Porque son 8 videos, es todo un trabajo que hemos estado haciendo mi equipo y yo, y no lo he querido simplemente lanzar por lanzar, sino hacer un estudio muy completo. De hecho, muchos de los que ustedes escribieron que les dije que mandaran a un correo todo lo que son todos los casos de alergia, también fueron parte del contenido de ese curso, ¿ok? Entonces, ya se comunican conmigo y me dicen quiénes lo quieren adquirir a ese precio, porque es una oferta de lanzamiento para todas las personas que se han tomado el tiempo de estar en este taller. También tengo un taller que es el de Proyecto Sentido, que ayuda muchísimo a la explicación de todos los eventos que llamamos en el transgeneracional, que también con la compra del curso del sentido biológico de las alergias les queda el 50%. Pero todo esto ustedes me escriben a mi número yo luego de la clase y entonces les paso más información. Bien, voy a empezar a leer las preguntas que están en el chat para responder las más que pueda. Bien. Dice Margeli Jiménez, una vez consciente del motivo, ¿qué podemos hacer? Margeli, una cosa es consciente. Fíjate que tú escribiste consciente con S. Entonces ustedes han visto que conciencia con S intercalada y conciencia son dos cosas diferentes. A veces hacemos un estudio, somos conscientes de algo. Sí, yo sé por qué me pasan a mí las cosas, pero te siguen pasando. Eso es conciencia sin la S. Pero cuando hay conciencia con S, que ya te has dado cuenta y como que te cae el 20 y te dice, wow, o sea, tremenda información me acaba de dar la alergia con todo esto, porque ahora desbloqueé esto y esto y esto y esto, y te das cuenta de todo lo que había detrás y de todo lo que te vino a mostrar. Eso es conciencia con S. Y cuando hay esa conciencia, ahí hay un salto cuántico. Y allí entonces la alergia ya no tiene el sentido de ser, porque tu mismo sistema inmunológico lo desactiva. ¿Cuántas cosas no ha ido desactivando nuestro sistema inmunológico en el transcurso de nuestra vida? ¿Se han dado cuenta que a veces éramos alérgicos a una cosa de hace años y de repente ya no nos se quitó solo? En algún momento hicimos conciencia y fue de una manera que ni siquiera fue racional porque no nos dimos cuenta. ¿Ok? Hay otras que cuestan un poquito más y donde sí tenemos que hacer esa conciencia. Pero una vez que se hace, la alergia se puede sanar. A veces la alergia viene también, y no solamente la alergia, sino otras enfermedades, vienen a ser un maestro de la persona donde le va a mostrar situaciones a la familia, sobre todo cuando la familia tiene que hacerse cargo del alérgico. Allí hay una misión que está tomando esa persona para la familia, pero esos son otros temas. Bien, a ver qué más dice acá. Oye, ¿qué se me pasa? Mi hijo menor, desde que nació, tiene problemas con los pulmones. Estuvo con oxígeno 2 meses y sigue con rinitis. Todas las gripes se le pegan.
¿Qué mensaje querrá decirme? A ver, Natalia Ureña. A ver, Natalia. Natalia, si estás por allí, busca activar tu micrófono para darte el permiso. Natalia, no te veo. Bueno, es que no te veo, Natalia. Ok, te respondo desde acá. Bueno, mira, fíjate que los pulmones son los encargados de oxigenar. ¿Qué hicimos nosotros cuando empezamos el taller? Respirar. ¿Ok? Aprender a respirar. Cuando veníamos en vientre materno, eh, teníamos una respiración diferente a la que empezamos a hacer cuando nacimos. O sea, la primera vez que respiramos a través de nuestros pulmones. Bien, entonces si tu hijo tiene un problema con los pulmones, con el oxígeno, hay un tema con la vida, con el querer morir. ¿Ok? Por ahí hay una pista. Estuvo con oxígeno 2 meses, sigue con rinitis. ¿Qué te dice la rinitis y la gripe? Hay un tema con el llorar, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene en tu familia o tuvo? Puedes buscar en el transgeneracional porque es un tema que se dio a través de tu hijo. Quiere decir que hay una alergia transgeneracional. Entonces, buscan personas o que tuvieron una, una muerte donde sufrieron mucho, por ejemplo, por alguien, ¿ok? Que se quiso morir o se murió o tuvo una depresión y esa depresión fue la causante de su muerte. ¿Ok? Busca temas que tienen que ver con la vida, con la respiración. La respiración es la vida y que te falte el oxígeno y luego te lo muestra la rinitis a través del llanto. Hay una tristeza profunda en tu clan familiar. Por ahí puedes empezar a buscar. Bien, seguimos. Mi papá era delicado de piel y mi hija menor sufrió de eczema y es delicado de piel. Ok, entonces la niña está en una lealtad inconsciente con tu papá, donde ella mira al adulto y dice, yo por ti, yo voy a mirar esto, porque es lo que hacen los niños en lealtad. Yo voy a mirar esto porque ese eczema, además, te está mostrando, le está mostrando tu papá y le está mostrando al sistema de que hay una separación, algo que dolió. Puede ser un abandono. Entonces, si tu papá, por ejemplo, fue abandonado por su mamá, por alguien que fue muy importante, donde piense que cuando un niño es abandonado por su madre, allí se produce un ataque, un shock muy fuerte, porque ¿qué te está diciendo? Puedo morir por este abandono, porque un niño no se puede valer por sí mismo. Y también hay que mirar. ¿Ok? Bueno, en el caso de ella ya lo tiene identificado que fue su papá. Buscan la historia de papá, si fue abandonado. ¿Qué se hace en este caso? Mirar a tu papá con mucho amor, porque todo esto se hace con mucho amor, con mucho respeto, y decirle, papá, veo tu dolor, siento tu dolor, me doy cuenta, y realmente hazlo desde el corazón. Sé cuánto te pudo haber dolido y ahora lo dejo contigo. Y ve cómo es eso para ti, porque el cuerpo también te va a informar si lo estás dejando realmente con papá
o si sientes culpa, porque es una de las reacciones que veo mucho en mis consultantes, sienten culpa cuando repiten estas palabras. Entonces, vuelves a respirar y bota esa culpa y vuelves a pronunciar, lo dejo contigo porque mi misión y la manera como yo hago algo diferente para el sistema y continúo con tu misión de vida es haciéndolo diferente, ¿ok? ¿Cómo podemos reprogramarnos? Dice Mónica. Bueno, primero, reprogramar es una palabra muy grande. Te reprogramas a partir de que ves todo lo que te está mostrando, porque la alergia, la enfermedad, la situación, todo lo que te muestra la vida, porque no se trata solamente de las alergias, a veces nos pasa un tema recurrente y recurrente y recurrente y dice, bueno, ¿hasta cuándo con esto? Es porque te está mostrando algo que es importante, que no lo quieres mirar y cada vez te lo pones más grandote para ver si lo terminas de ver. Entonces no se trata de, voy a eliminar esto porque me molesta, ay, ya me quiero sacar esto de mi vida. No se trata de eso. A veces solamente queremos quitar las cosas de plano y ya quitarlas. Y no se trata de eso, porque eso, con todo y lo difícil, nos está mostrando algo que es importante para la vida. Y lo primero que queremos hacer es eliminarlo. Entonces le estamos quitando todo el sentido. ¿Ok? Entonces lo primero es identificar qué te está mostrando y ya luego que lo entiendas, le das las gracias al síntoma, gracias, te agradezco. Y si es transgeneracional, lo dejo contigo, porque nuestros ancestros lo que quieren es que nosotros sigamos adelante, porque de eso se trata la evolución. No hacemos nada repitiendo los patrones. Al contrario, estamos traicionando a todos los que estuvieron antes y sufrieron todo eso por nosotros. Em, ver, hace 5 años me dio un shock anafiláctico y quedé con secuelas de alergia respiratoria. Estoy con inhaladores. Mi hermano y yo diagnóstico de asma desde pequeño. Bueno, importante, el asma no es una alergia como tal, ¿vale? El asma en sí lo que tiene que ver es ¿sabe que los bronquios tienen unos cositos que se llaman alvéolos? O sea, imagínense esto, el pulmón es como una bolsa. Entonces, cuando respiramos, esa bolsa se llena de aire y se vuelve a contraer, se llena de aire, se vuelve a contraer. Y esos alvéolos se parecen mucho a las hojas de los árboles, porque nuestro cuerpo es como un fractal de lo que está afuera también en la naturaleza. Y los árboles, o sea, nos dan el oxígeno, respiran a través de las hojas, que en el caso de los pulmones a través de los alvéolos. Pero resulta que cuando hay asma, lo que pasa es que hay un tema donde la parte del pulmón se queda como pegado. Entonces la persona siente que se ahoga, ¿ok? Entonces ahí lo que hay es un conflicto de territorio, pero no es tanto como en el caso de la alergia, el asma no es una alergia. Por eso que tú dices, tuve un shock anafiláctico y quedé con secuelas de alergia respiratoria. Estoy con inhaladores. Entonces busca en tu caso conflictos de territorio, donde sientes como que no hay un lugar para ti, donde sientes que te estás afectada en la familia, donde sientes que hay un abandono importante y que lo estás tomando, pues ese abandono puede ser de la familia, de alguien de la familia, tu mamá, tu papá, alguien que fue abandonado y que está sintiendo ese conflicto de territorio. Ok. Para los que no sepan qué es un shock anafiláctico, bueno, es
es algo severo, es ya una alergia y cuando produce un choque muy grande y donde la persona está en peligro de muerte, producto de esa alergia. María Teresa, ¿dónde podemos adquirir el curso? Ok, me escribes a mi número. ¿Cuánto tiempo dura el curso? Mira, ese es un curso totalmente grabado, son 8 videos, va a estar en la plataforma, así que lo pueden ver de por vida porque se queda allí. La página web se llama Sentir Mágico, pero no va a estar puesto sino hasta el domingo. Por eso es que le digo que tienen plazo de pagarlo de comprarlo en todos estos días hasta el día domingo. Puede anotar el número, por favor, más 34 672 965945. Se puede adquirir en cualquier momento. Sí, pero está en oferta. O sea, imagínense ustedes, 8 videos, todo un trabajo. O sea, esto cuesta dinero para mí y para mi equipo. Y por eso es que está en oferta en todos estos días, desde jueves, viernes, sábado hasta el mismo domingo. El resto de los días va a estar el precio normal, que es de 120 euros, y hasta el domingo en 49. Mi esposo es alérgico al sol. Cuando está expuesto, se enroncha, le sale mucho como sarpullido. O sea, el sol es afuera. Ahí van a mirar, en el caso del sol van a mirar el arquetipo. El arquetipo que es un símbolo. Nuestro cerebro entiende el símbolo. Afuera, ¿qué está afuera? El sol cuando está afuera. ¿Ok? Entonces, el sol es padre, es arquetipo padre. Por tanto, una alergia al sol nos refiere a papá. Vean que la luna es arquetipo materno y es adentro. ¿Qué pasa en la noche? No estamos adentro, queremos ir a dormir. ¿Ok? Entonces adentro, pues es arquetipo femenino. ¿Qué pasa cuando hay sol? Vamos a salir. O sea, toda la naturaleza nos muestra el símbolo. Si ustedes ven femenino y masculino, ¿qué está afuera? El hombre está afuera, la mujer está adentro. Los órganos genitales de la mujer es adentro, del hombre es afuera. Entonces, ¿qué está afuera? El sol. El sol nos indica que hay que salir, que hay que buscar, qué hacemos cuando sale el sol, hay que ir al trabajo, hay que hacer, en el hacer. La mujer es del ser. Por tanto, el mismo símbolo nos está diciendo, hay un tema con papá y con la jerarquía. Y se enroncha, ok, el sale sarpullido es no me toque, papá te abandonó, papá, papá no estaba, porque a veces papá está, pero no está presente. O sea, está en la casa, pero no está presente porque también tiene su propio tema emocional. ¿Cómo se puede determinar si la alergia es transgeneracional o por un evento traumático? Sencillo. Si ustedes no recuerdan un evento traumático, entonces quiere decir que es transgeneracional o si es algo que han tenido desde hace mucho tiempo, como que no lo recuerdo, yo como que nací con eso, pues es transgeneracional. Y a veces, inclusive, aun cuando hayamos tenido el evento en esta vida, observamos que lo bien, si es una rinitis, por ejemplo, observamos que la tiene mamá, o observamos que la tiene mi hermana. Entonces, ya tengo que sospechar un tema. Si lo tienen varias mujeres de la familia, vamos a sospechar de un abuso. ¿Quién fue la primera mujer abusada? ¿Qué causa eso? Desvalorización, tristeza. ¿Y a dónde llevamos esa desvalorización, esa tristeza? Al tema de las parejas. ¿Y dónde lo vamos a manifestar? Porque atraemos todo lo que somos, y no lo que somos de lo que yo miro al espejo, lo que somos de todo lo que está guardado en nuestra psique. Entonces vamos a atraer todo eso, vamos a atraer amores imposibles, parejas que nos decepcionan, porque hay un tema en la sexualidad. ¿Ok? Alergia al polvo. Bien, como ya les he dicho, la palabra informa. Lo vengo diciendo desde que empezamos con el título alergia. La palabra informa. Entonces, ¿qué te dice el polvo? Aquí todos hablamos en español. Entonces, el polvo hace referencia al sexo,
que también le llaman polvo, y también hace referencia a en polvo nos convertiremos. O sea, buscar el arquetipo que me está mostrando y el síntoma te va a decir si es del sexo o si es un miedo a la muerte. Buscar los signos. Por supuesto que en el curso está más explicado cada uno de los signos. La función de la masterclass es dar a conocer, por supuesto, esta metodología, dar a conocer lo que son las alergias, porque es algo que a mí me molestó durante mucho tiempo. Y por supuesto, dar a conocer el taller. Tengo rinitis alérgica todo el año, se me inflaman los cornetes, creo que es transgeneracional, que no recuerdo, ¿ok? Empieza a mirar cómo es en tu familia. No recuerdo que haya pasado algo traumático y mi papá tiene los mismos síntomas, ¿ves? Este es un claro ejemplo. Si alguien más lo tiene, hay un claro ejemplo. No solamente tiene que ver con las mujeres, también un hombre puede tener un abuso. Y si no es un abuso, preguntar a papá quién te rompió el corazón o quién le rompió el corazón a tu papá. Recuerden, rinitis es llanto y está ligada a la sexualidad. Bien, mi hijo tiene dolor de tripa, tiene dolor de tripa, siempre después de comer salió alergia a proteína de la leche. Bien, aquí hay un tema muy importante. ¿Recuerdan el cuadrito que dice una cosa es la alergia, una cosa es la intolerancia? Una alergia es rápida, se manifiesta rápida. En una intolerancia es que puede faltar una enzima digestiva que el cuerpo no la está produciendo como consecuencia de algún desorden. Puede ser una mala noticia, puede ser que, que la persona le falte esa enzima digestiva por algún problema emocional. Pero en el caso de la intolerancia, en la intolerancia, tú te comes un pan, ¿ok? Y puede que te infle. Se me cayó como pesado, pero va a haber una asimilación. Pero cuando una persona es, por ejemplo, celíaco, que ya allí no tolera el gluten en su totalidad, que con gluten no solamente pan, sino avena y otros cereales. Entonces, allí sí estamos hablando de una alergia, porque en el caso del celíaco, se nace celíaco y no tiene la capacidad incluso de digerir. Una persona con celiaquía va a rechazar totalmente todos los derivados del gluten. Entonces allí el celíaco tiene un tema con papá. Y todos los que sean celíacos aquí, busquen qué pasó con papá y la relación de papá y mamá, porque como buenos hijos que somos, nos metemos mucho a nivel emocional en la relación de los padres y los hijos no tienen que meterse en la relación de los padres. Papá puso la semilla y gracias a esa semilla, que la vemos en el gluten, gracias a esa semilla pudimos estar acá. Cuando hay rechazo a esa semilla a nivel emocional, entonces se crea, porque todo es un símbolo. La manera como el inconsciente conecta con todo el sistema del cuerpo, con toda la biología es a través del símbolo. Bien, otra cosa es que no es lo mismo tener una intolerancia a la leche, por ejemplo, que una alergia a la leche. Se sabe que una persona es alérgico a la leche por la proteína de la leche en sí, ¿ok? No por la intolerancia, porque un bebé puede ser intolerante a la leche porque mamá tiene un problema con su mamá, ¿ok? Entonces es diferente. Si mamá tiene un problema con su mamá en el momento en que el bebé está pequeño, recuerden que el bebé no sabe que es un bebé, se cree uno con mamá. Entonces, si mamá tiene un problema con su mamá, el bebé dice, yo tengo un problema con mi mamá, voy a ser intolerante al símbolo de mamá, que es la leche.
Entonces, por eso es que hay niños que si bien de bebés eran intolerantes a la leche, ya luego cuando son adultos ya no tienen ninguna alergia a la leche, pueden comer normal cualquier cosa. Pero ser alérgico a la proteína de la leche, allí hay un tema transgeneracional donde hay que buscar a todas las madres, mínimo unas 3 generaciones atrás, qué pasó con las madres, donde hubo pérdida, miedo de ser madre, donde hubo abandono, donde hubieron muchas otras situaciones.